Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el gran santo Antonio María Claret, que vivió en el siglo XIX como misionero apostólico en Cuba y en España, nos habla de las virtudes cristianas entre los primeros cristianos en su libro Colección de Pláticas Dominicales para el segundo domingo de Adviento. Primero habla de la fe, esperanza, caridad, justicia, paciencia, amor al prójimo. Y después habla de la caridad entre los primeros cristianos. En el número 12 de este sermón nos habla de esta caridad entre los primeros cristianos. Veamos lo que dice, muy interesante. Pero pasemos a las otras virtudes de los primeros cristianos. Y cuando decimos cristianos, hablamos de cristianos de Iglesia Universal, de la Católica. Hemos dicho que se amaban con un amor fraternal, pero no se contentaban con tenerse un afecto estéril, sino que ejercitaban la caridad con todos los necesitados, y no solo con sus hermanos, sino también con los extraños, incluso con los infieles, es decir, la gente sin fe cristiana, judíos y paganos. Cuando había un terremoto, por ejemplo, una peste, una guerra, una catástrofe, bien, los primeros que están al frente de la caridad pública eran estos primeros cristianos. No se contentaban con hacer bien a los pobres de su pueblo, de su país, sino que enviaban grandes limosnas a los cristianos de Jerusalén. Lo vemos, de hecho, en las cartas de San Pablo. ¿Qué diré de su paciencia en sufrir el mal? Eran tratados como los hombres más malos de la tierra, y se decía que eran la causa de todos los males que afligían el Estado. Si sucedían inundaciones, temblores de tierra o pestes, se decía que los cristianos eran la causa de ellos. A todos era permitido matarlos en cualquier parte que los encontrasen. Hubieran podido defenderse si hubieran querido, porque algunas veces había en los ejércitos legiones enteras de soldados cristianos, pero no se defendían, porque nuestra religión no nos permite querer el mal. Su paciencia se fundaba en esta bella máxima de nuestra religión católica, que todo lo que sucede en este mundo, de cualquier parte que venga, nos lo envía Dios. Aflicciones, enfermedades, pobreza y todas las demás tribulaciones. En efecto, los disque filósofos viciosos, superficiales, pecadores, los brujos, los hechiceros, los servidores de la idolatría pagana, también unos políticos hacían mucha propaganda, había propaganda de Estado contra la religión cristiana católica, y por eso el pueblo ignorante los odiaba. Pero también estaba conmovido este mismo pueblo por las buenas obras de los cristianos, por su alta moral cristiana, por su comportamiento, por su caridad. Su humildad de los primeros cristianos, dice San Claret, era tan profunda que todo lo que tiene visos de gloria o de vanidad mundana lo miraban con menosprecio. Como eran humildes de corazón, alcanzaban de Dios la gracia para ser también castos de cuerpo. Humildad, castidad van juntos. Orgullo y pureza van juntos también. Precisamente porque nuestra sociedad es tan orgullosa, es tan desgraciada y tan viciosa. Hacían tanto aprecio de la pureza que temían más que la muerte la menor impureza, aunque no fuera más que de pensamiento.
En las concurrencias no se les veía eh, eh, pararse a ciertos juegos y libertades que se permitían las gentes del día, y que con el cebo y atractivo, que son cebo y atractivo para el pecado. En efecto, cuando un hombre y una mujer de esta época, de estos primeros 300 años de la era cristiana, no iba al circo, no iba al teatro, no iba a los baños públicos, no iba al lugar de pecado, se bien la gente olfateaba que sí, este hombre había cambiado de religión y se había hecho bautizar, era discípulo de Cristo. ¿Por qué? Y bien porque el cebo activo para el pecado eran estos precisamente teatros, circos, juegos. No se oían entre ellos equívocos ni conversaciones alusivas al pecado de impureza, no hacían chistes de doble sentido como hacen unos tontos de hoy supuestamente cristianos. Los casados guardaban entre sí un gran recate, como sabían que Dios está en todas partes, en todos los lugares, honraban su presencia. Estaban muy lejos de permitirse tantas libertades, ni de caer en tantos pecados de impureza como se cae hoy día por imaginarse los casados que todo es permitido en el matrimonio. Pero no se admire que fuesen castos siendo tan enemigos de los vicios que arrastran a la incontinencia, a saber la destemplanza en comer y beber y la ociosidad, y practicando con tanto cuidado las dos virtudes opuestas que esto es la abstinencia y un continuado trabajo. Entonces la abstinencia, el ayuno, el trabajo defienden de la incontinencia, de la impureza. ¿Y qué dirían hoy de todas las redes sociales? Y bien, un cristiano no tiene derecho de pasar horas y horas en las redes sociales, de intoxicar su memoria, sus ojos, su imaginación con tantas imágenes de pobres criaturas viciosas, pecadoras e ignorantes. Entonces ellos dedicaban al trabajo y a trabajo continuo y a la abstinencia. En efecto, nada más frugal que sus comidas. Muchos ayunaban también a pan y agua, y aunque sus ayunos fuesen muy rigurosos, no dejaban por eso de trabajar continuamente, porque a excepción del tiempo que empleaban en orar en la iglesia, pasaban todo el día y parte de noche en trabajar para ganar la comida o dar limosna. Realmente eran convertidos, realmente practicaban el Evangelio. Entonces nosotros debemos despertarnos también de nuestro letargo. No es porque todo el mundo lo hace, tenemos que hacerlo. Bien, hemos hecho un pacto con Cristo el día de nuestro bautismo. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Sobre esto seremos juzgados, de hecho. Entonces tenemos que despertarnos de nuestra imprudencia. Teniendo pues, como dice el apóstol San Pablo, esta gran nube de testigos, es decir, el ejemplo de tantos santos que han dado un testimonio tan ilustre a favor de las verdades del Evangelio, practicándolas con tanta fidelidad, corramos por medio de la paciencia esta carrera en que ellos entraron y peleemos como ellos contra el pecado. Ellos nos enseñan cómo debemos vivir para salvarnos. Sí, los primeros cristianos y la vida de los santos es un ejemplo para nosotros. Nos enseñan cómo debemos vivir, cómo debemos trabajar, cómo debemos emplear nuestro tiempo para salvarnos. Por eso, en lugar de mirar series y telenovelas y pasar horas y horas en las redes sociales, si bien leamos la vida de los santos, leamos el Santo Evangelio, leamos las obras de los santos, la biografía de los santos, y como dijo el gran pecador convertido Santo Agustín, si estos aquellos pudieron salvarse, ¿por qué yo no? Cuando considero la vida de aquellos primeros cristianos que nos precedieron y la comparo con la nuestra, no me detendría en decir
que yo no soy cristiano sino de nombre y por el bautismo, pero que no lo soy de costumbres y de conducta. Sí, somos cristianos de nombre, pero tenemos también que cristianizar nuestras costumbres y nuestra conducta y no tener miedo a lo que dirán unos tontitos, ignorantes, podridos por pecado y perdidos e ignorantes. El día del juicio nos confundirán estos primeros cristianos y condenarán por la oposición de sus virtudes con las nuestras, porque en fin, no estaban sujetos a las mismas tentaciones que nosotros, no eran frágiles como nosotros, no estaban compuestos de carne y sangre como nosotros, y no tenemos nosotros el mismo Dios, y no adoramos el mismo Jesucristo que ellos. Recibimos los mismos sacramentos, estamos en la misma iglesia, se nos predica el mismo evangelio, y queríamos gozar sin trabajo el mismo paraíso que costó a ellos tan caro. ¿Habría razón para ello? Que no han padecido todos aquellos santos que nos han procurado la dicha de ser cristiano. Sí, ellos padecieron la muerte, el destierro, ser quemados, echados a los leones, para preparar el camino a la conversión de los siguientes y merecernos hoy ser todavía cristianos. ¿Qué viajes no hicieron los apóstoles para predicar la fe a nuestros padres y cuántas persecuciones no padecieron? ¿Qué tormentos no sufrieron los mártires para conservar y defender esta santa fe católica? Basta saber que dieron su vida por ella. ¿Qué de santos obispos, qué de santos doctores no sudaron, velaron, trabajaron para pelear contra los falsificadores de la Biblia, del Evangelio, llamamos herejes o llamados protestantes o modernistas, relativistas, para conservarnos pura y sin mancha esta fe católica? Y hermanos míos, temamos no se pierda esta fe entre nosotros, temamos no la retire Dios de nuestro país en castigo de nuestros pecados, de nuestra negligencia, y la trasplante a otros países donde los pueblos harán mejor uso de ella que nosotros. Para evitar, pues, que nos venga esta desgracia, pongamos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe, como nos encarga el apóstol San Pablo, diciendo, miramos el autor de la fe, el consumador de todo, Jesucristo nuestro Señor. Hechos 12:2. Pongamos los ojos en Él, no solo para imitarlo a Cristo, sino para implorar sus auxilios, para pedirle la gracia de vivir según nuestra fe, para que así como es el autor de nuestra fe, sea también el consumador, es decir, el último fin, sea la recompensa y la corona por la gloria eterna que nos promete. Pidámosle perdón, digamos, Señor Jesús, perdóname y ayúdame a partir de hoy a ser un verdadero discípulo y alejarme de todas las ocasiones del pecado. Amigos, redes sociales, lecturas malas, telenovelas, todo esto a la basura si me aleja de ti. Queridos hermanos, la oración es importante. Sin mí nada podéis, dijo el Señor, pedir recibiréis. Sí, rezar es importante, pero también es sumamente importante otra cosa, alejarnos de las ocasiones del pecado. Si no nos alejamos de las ocasiones del pecado, no podemos superar las tentaciones. El demonio se burla de nuestros propósitos y anhelos si no nos alejamos de las ocasiones del pecado. En nuestro Señor es muy claro, si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Es decir, si tal amistad, si tal noviazgo supuesto, si tal red social, si tal cosa para ti es ocasión de pecado, corte con todo esto. Mejor ir al cielo con una mano, un pie, que con dos al infierno. Un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Cualquier momento podemos dejar esta vida, sea terremoto, sea paro cardíaco, sea de un balazo perdido, un accidente. El que está en pecado mortal está suspendido al borde del infierno. Tomemos nuestra fe en serio, en nuestra salvación eterna también en serio. Que Dios los bendiga.